Hola, buenas tardes, bienvenidos al seminario de concentración solar. Hoy nos acompaña Gabriela Ruiz Rendón con el tema Solar Hydrothermal Treatment of Mescal Waste, a Biorefinery Approach for Biofuels Production. Antes de que Gabriela inicie su presentación, me voy a permitir leer una semblanza. Gabriela Ruiz es ingeniera en energías renovables y maestra en ingeniería por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Actualmente es candidata al grado de doctora en Ingeniería en Energía, con especialidad en sistemas energéticos. En 2017 dirigió el Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, evento que se realiza anualmente en el IER UNAM. En el 2020 participó como coautora del libro Biodigestores, publicado en la colección Hazlo Tú. En el 2021 fue galardonada con el primer lugar en tesis de licenciatura por la Fundación UNAM y el grupo financiero Afirme en el área de impacto de las energías renovables en el estilo de vida de las personas. Actualmente se encuentra en proceso de obtención del grado de doctora y se desempeña como ayudante de profesor en la licenciatura en energías renovables. Sus principales líneas de investigación se centran en el tratamiento y pretratamiento de residuos para la obtención de bioenergéticos bajo el concepto de biorefinería, con el objetivo de integrar procesos sustentables y energías renovables como la concentración solar. Con esto damos la bienvenida a Gabriela. Adelante, Gaby. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos y agradezco que estén aquí hoy brindando un poco de su tiempo. Espero que esta sea una charla que les agrade. Espero sus preguntas al final. Y agradezco primero a la doctora Araceli por la invitación y por dejarme compartir un poco del tema que estoy desarrollando actualmente en mis estudios de doctorado. Como ya lo mencionó la doctora, el título de esta presentación es un poco más general sobre el tema que estoy llevando a cabo, que es el tratamiento hidrotermal solar de residuos de mezcal con un enfoque de biorefinería para la obtención de biocombustibles. Y bueno, como sabemos, las energías renovables nos permiten obtener energía a partir de diferentes recursos y diferentes fuentes. Uno de estos recursos es la biomasa y principalmente vamos a enfocarnos a biomasa lignocelulósica, que puede ser, por ejemplo, residuos de leña, residuos fibrosos de cultivos, con un alto contenido de humedad, pero en general son este tipo de residuos maderosos que vemos del lado izquierdo, que sometidos a un tratamiento o a un pretratamiento pueden ser convertidos en diferentes bioproductos o biocombustibles de valor agregado, desde un biocarbón, un bioaceite o incluso un biogás. A través de distintos procesos podemos obtener estos biocombustibles y hoy el que queremos hablar en particular es del pretratamiento hidrotermal, que es, digamos, un pequeño granito de arena a este contexto que actualmente a todos nos aqueja, del que ya todos hemos visto los estragos, y que año con año se promueven agendas, se promueven objetivos que se han quedado pues muy cortos, que no hemos alcanzado y que esperamos pues estar cada vez un poco más cerca, ¿no? Para contribuir. Esta es nuestra forma de contribuir, aunque sea un poco. Dentro de este contexto es del que nos motivamos a participar en estos proyectos. Y pues ya entrando en el tema, para los que no lo conozcan o no hayan escuchado, el pretratamiento hidrotermal, a mí me gusta compararlo e incluso pues hay reportes de esta comparación sobre la obtención de los hidrocarburos convencionales. Sabemos que provienen de una biomasa que ha sido depositada en distintas condiciones de presión y de temperatura, ¿no? Bajo varias capas de la Tierra. Y a través de un proceso de miles de años se han obtenido los biocombustibles que hoy conocemos como fuentes no renovables de energía. Y en el pretratamiento o tratamiento hidrotermal lo que se hace es simular la función que hace la Tierra para producir combustibles a través de un reactor o un bioreactor en condiciones de alta temperatura y presión.
Dependiendo de estas condiciones, nosotros vamos a obtener distintos productos. Los productos, como ya les mencioné, desde un carbón a temperaturas relativamente bajas, aceites, también algunas fracciones, como lo mencioné, estamos hablando de biomasa lignocelulósica. Si esta biomasa está compuesta de hemicelulosa, celulosa y lignina como macromoléculas principales, con un tratamiento muy superficial podríamos fraccionar estas moléculas y ya son de un alto valor por sí solas, ¿no? Sin este upgrading o sin esta mejora, ¿no? Que sufren a través de otros procesos. Pero incluso podemos obtener un biogás con un alto contenido en metano o en hidrógeno, dependiendo también de la composición de la biomasa. Y en esta charla me gustaría que nos enfocáramos en los dos procesos principales que hemos realizado en el grupo de investigación, que son la carbonización y la licuefacción hidrotermal. Regresando un poco a en qué consiste el pretratamiento hidrotermal, tenemos tres factores principales para llevar a cabo un pretratamiento hidrotermal. El primero es la biomasa lignocelulósica. El segundo es el agua y el tercero son las condiciones de presión y temperatura. El agua, en este caso, es muy importante porque tiene el papel de ser un medio de reacción para la biomasa. En este caso, tenemos la ventaja de que la biomasa no necesita ser secada y no hay ese gasto energético en secar la biomasa como pasa en otros procesos. Simplemente podemos medir el contenido de humedad de la biomasa, pero ese contenido de humedad nos va a ayudar a facilitar la reacción, ya que además se va a añadir pues una fracción adicional de agua y esto nos va a permitir que el agua cambie sus propiedades al ser sometida a altas temperaturas y presiones. ¿Qué tipo de propiedades? Por ejemplo, la constante dieléctrica, que va a permitir que, como lo vemos en estas gráficas, a presión constante, la constante dieléctrica, dependiendo de las temperaturas, va disminuyendo y conforme aumenta la temperatura también disminuye. Esto permite que el agua se comporte como un solvente y en vez de añadir algún solvente que generalmente es más caro o pues dificulta más todos los procesos, podemos utilizar solo agua para este tratamiento, lo que nos va a permitir degradar y fraccionar estas tres moléculas principales, ¿no? Que es lo que nos va a costar más energía dentro del proceso. Y en la carbonización, que es el primer tratamiento, en la carbonización nosotros tenemos una reacción de hidrólisis. Y la hidrólisis, una descomposición en presencia de agua, dará lugar a diferentes reacciones simultáneas, como son la deshidratación, la decarboxilación y finalmente la condensación y polimerización, que dará lugar a otro tipo de compuestos, como pueden ser el hidrocarbón o biocarbón, que también se le conoce. Esta reacción o este proceso de carbonización se lleva a cabo en condiciones no muy severas, digamos, de 180 a 280 grados centígrados, presiones también bajas, pero tiempos de retención muy variables. Lo que se ha encontrado reportado son tiempos desde 5 minutos hasta 48 horas de tratamiento, y esto depende de qué compuesto o qué tipo de carbón se quiera obtener o qué calidad de carbón se quiera obtener. En este caso vemos, en este diagrama, vemos un ejemplo para los tallos de maíz que se han sometido a este fraccionamiento de biomasa para obtener un carbón con alta calidad. ¿Y cómo sabemos cuál es la calidad de ese carbón? Tenemos diferentes formas o diferentes herramientas para saberlo, y una de ellas, la más ilustrativa a mi parecer, es el diagrama de Van Crevelen, que nos indica qué tan alta calidad tiene un combustible, hablando en términos energéticos. Y digamos que aquí, por ejemplo, la antracita es el combustible con mayores propiedades o mejores propiedades energéticas que se tiene reporte. Este es un diagrama, digamos, que relaciona los radios atómicos de carbono como función del oxígeno. Y también, entre menos cantidad de oxígeno tenga un combustible, es un mejor combustible. Entonces, por ejemplo, en este trabajo que nos habla de
de la biomasa de bagazo de azúcar de caña y la vinaza, vemos que estas biomasas crudas tienen un muy bajo poder calorífico, o más bien tienen una calidad muy baja como combustibles, es decir, si se queman así como están crudos, como se desechan, no estaríamos aprovechando del todo sus propiedades energéticas. Sin embargo, al someterse a un tratamiento de carbonización, empiezan a acercarse un poco más a los combustibles convencionales o a las características de un combustible convencional, que es lo que nos hace hacer uso de ellos, ¿no? Y estos tratamientos, como lo dije, pueden variar desde los 5 minutos hasta 2 días de tratamiento. ¿Y qué pasa? Que la biomasa principalmente todo tipo de biomasa está conformada por lípidos, carbohidratos, proteínas y algunos tienen un porcentaje de lignina. Cuando hacemos este proceso, este tratamiento hidrotermal, estas moléculas enormes se empiezan a descomponer en moléculas más simples o de cadena más corta y empieza a suceder esta serie de reacciones, ¿no? Después de la hidrólisis, que permiten la formación de diferentes productos, sólidos, acuosos, crudos como aceitosos y gases. Pero si nosotros consideramos que hay un tiempo de retención, digamos que lo queremos hacer 15 minutos, también hay un tiempo de enfriamiento y un tiempo de calentamiento. Y estos tiempos influyen en la recombinación o en reacciones de recombinación que pueden dar lugar a otros productos, a la formación de otros productos. Y eso es interesante, lo vamos a ver más adelante en los experimentos. Y algo parecido pasa con la licuefacción hidrotermal. En este caso tenemos presiones y temperaturas más altas, pero también tenemos el control de una atmósfera inerte, es decir, debemos eliminar cualquier presencia o cualquier traza de aire dentro del reactor con la adición de algún gas inerte para facilitar esta presión, ¿no? Esta presión que queremos obtener. Y con la licuefacción hidrotermal se han obtenido grandes resultados para la obtención de carbones y de crudos. En la obtención de carbones, por ejemplo, se han obtenido bioproductos con un mayor contenido de carbono, que esto lo hace un carbón de mayor calidad, incluso comparados con algunas pirólisis, y también con un bajo contenido de oxígeno, lo que nos puede decir que este producto, para ser mejorado, no va a requerir una inversión muy grande o una dificultad mayor, porque entre menos oxígeno tenga, pues es menos esta inversión en la limpieza, ¿no? Le llaman el upgrading, ¿no? de los biocombustibles. Y también se puede clasificar en este tipo de diagramas, ¿no? Los bioproductos de la licuefacción también tienen un contenido interesante de carbono muy alto y que puede ser fácilmente comparable con hidrocarburos convencionales. Y bueno, ya que dimos esta especie de introducción, podemos platicar un poco de lo que hemos hecho en el grupo con estos procesos de licuefacción y de carbonización. Y lo primero es que hemos trabajado con distintos tipos de biomasas que nos han sido facilitadas, siempre biomasas residuales, cabe mencionar. Y este tipo de biomasas han sido sometidas a, por ejemplo, en este experimento se hizo una licuefacción de residuos de maíz, del lolote de maíz, que es esta parte que queda sin los granos, y secado. Este residuo, cuando fue sometido a una licuefacción, estos son resultados de un reactor solar, es decir, vamos a ver alguna diferencia con un reactor convencional, porque estos procesos hidrotermales se han hecho con un sistema de calentamiento que proviene de la energía solar. Y esta es, digamos, la gráfica donde medimos irradiancia y las temperaturas que alcanzamos. Este proceso fue realizado a 250 grados centígrados durante un tiempo aproximado de 15 minutos. Y aquí comparamos dos procesos distintos realizados en un mismo rango de irradiancia y tratando de igualar las condiciones operativas. Como saben, en este tipo de sistemas lo más difícil de controlar es la temperatura en el proceso,
pero pues se van sistematizando algunas herramientas para poder lograrlo. Y este fue uno de esos experimentos en los que intentamos mantener esta temperatura de 250 grados para nuestro tratamiento. Obtuvimos un rendimiento de casi de un 25% de bioaceite para este tipo de biomasa y un factor de severidad de 4. Este factor de severidad digamos que es una herramienta que nos ayuda a medir la cinética de la reacción o una relación de tiempo con temperatura. Es decir, qué tan severo fue el proceso en términos de temperatura y de tiempo del proceso. En este caso, lo que hicimos, lo que variamos fue el tipo de enfriamiento, ya que nuestro reactor o el reactor que más adelante en alguna diapositiva lo mostramos, este reactor, pues por la inercia térmica, por los materiales, ¿no? el grosor del reactor, tarda mucho en enfriarse si es por convección natural. Entonces, hemos utilizado mecanismos de convección forzada para tratar de lograr un enfriamiento más rápido. Esto nos ayuda a agilizar que podamos realizar más experimentos durante el día y que también podamos ver esta diferencia entre los diferentes mecanismos de enfriamiento y su influencia en la producción de los bioproductos. En este caso es muy claro que este es el experimento que se enfrió a través de una convección forzada en tiempos mucho menores, una rampa más rápida, y una rampa mucho más lenta para una convección natural. En otro de los casos, la licuefacción de virutas de madera de pino, se obtuvieron muy buenos resultados, ya que comparado con otras biomasas con las que se han trabajado, como han sido el bagazo de agave y el pasado, que era el residuo del maíz, esta biomasa, este tipo de biomasa, es la que ha dado mayores rendimientos tanto de bioaceite como de biocarbón. Claro, importa mucho el tiempo de reacción y la temperatura, pero el factor predominante es la composición de la biomasa, seguido de la temperatura, claro. En este caso, vimos que tuvimos rendimientos casi del 50% de biocarbón para un tratamiento de 250 grados centígrados, y para tratamientos de 330 grados centígrados el rendimiento de bioaceite fue del 31%. También aquí algo que notamos es que, y que está reportado, es que los tiempos no son el factor predominante para la obtención o para el rendimiento de los bioproductos, ya que tiempos incluso de cero, es decir, llegar a la temperatura y automáticamente empezar a bajarla, también nos arroja buenos rendimientos, incluso mucho más altos que someter al tratamiento hasta 90 minutos. Y en una colaboración con la Universidad Autónoma de Saltillo, de Coahuila, perdón, hemos podido también hacer experimentos en reactores convencionales y tener este punto de comparación un poco. Hay algunas cosas que no se pueden comparar, algunos factores, algunos parámetros, perdón, pero en este caso vemos una clara diferencia. Este es un reactor convencional que se calienta con una resistencia y este es el reactor que nosotros utilizamos. La primera diferencia es el peso, ya que nuestros materiales tienen que ser mucho más sólidos, mucho más resistentes, y los reactores convencionales no necesariamente son de esa resistencia, ¿no? de esa calidad. En una rampa convencional, de un proceso convencional, nosotros vemos la estabilidad en la temperatura, que es muy clara y se puede controlar muy fácilmente, ¿no? En un proceso de tratamiento solar no se puede controlar de la misma forma. Y claro, hay experimentos que salen muy bien, días muy buenos para hacer experimentos, pero hay otros días que no tanto, ¿no? Estos han sido algunos experimentos que hemos hecho, algunos trabajos que hemos hecho sobre distintos tipos de biomasa, pero en el que yo me estoy enfocando para mi trabajo de doctorado viene de la colaboración con un grupo de mezcaleros de la comunidad de Tixla Guerrero,
Y la principal motivación fue que platicando con este grupo de mezcaleros, ellos nos platicaban que tienen distintas problemáticas, ¿no? Algunos, yo creo que muchos de ustedes estarán familiarizados porque el mezcal es algo que todos conocemos. Pero en primer lugar tenemos que las regiones que cuentan con la denominación de origen del mezcal tienen un alto índice de pobreza energética, pobreza en general, pero pobreza energética, es decir, no todos en estas comunidades pueden abastecer sus necesidades básicas con energía proveniente del Estado o de la red, ¿no? Hay algunas necesidades que no se pueden suplir o la calidad de la energía que llega a estas comunidades es muy baja. En la producción de mezcal también se tiene un desecho importante de residuos que, como lo mencionamos, son el bagazo y la vinaza de este proceso. Y pues vemos una motivación importante en el uso de fuentes renovables de energía. En este acercamiento con el grupo de mezcaleros hay un trabajo previo a este trabajo de doctorado en el que se hizo una especie de diagnóstico de cómo se está realizando el proceso que ellos realizan, ¿no? Este es un proceso artesanal, no es industrial, pero principalmente son 5 etapas de este proceso de obtención de mezcal, desde el rasurado de las piñas, la cocción, la fermentación, la destilación y la rectificación de mezcal. Lo que encontramos con este diagnóstico, está reportado que 1 litro de mezcal produce de 3 a 7 kilogramos de bagazo, 10 a 15 litros de vinaza y hasta 1.7 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Pero, bueno, esto está reportado y lo que nosotros encontramos es que haciendo un balance de masa de todo este proceso, que digamos todo lo que entra a esta primera etapa y lo que sale en la etapa final, si hacemos un balance de lo que está pasando digamos, con las piñas y con el agua que se utiliza para obtener el producto final, vemos que casi un 60% es un residuo líquido, que es la vinaza, y el demás porcentaje, el 40%, se divide entre el bagazo, que es el residuo sólido, otro tipo de residuos que se tienen como el tratamiento se realiza en lotes, el proceso se realiza en lotes, ahí hay algunas pérdidas que se pudieron cuantificar. Y por último, el cuerpo o el mezcal es solo el 5 a 6% de todo lo que entró al proceso originalmente, ¿no? Por eso ellos nos comentaban esta urgencia de nosotros disponemos de estos residuos al aire libre, queremos saber si hay alguna opción de tratamiento, ¿no? Y, por supuesto, estos residuos tienen diferentes impactos ambientales a los cuerpos de agua, al suelo, a la atmósfera, que están documentados porque sus características no son amigables, ¿no? con el medio ambiente. De esta colaboración recogimos o recolectamos algunas muestras de la biomasa y pudimos caracterizarlas. Esto está caracterizado bajo las normas adecuadas para determinación de carbohidratos y lignina. Y esta biomasa se recolectó, se caracterizó, se almacenó. Lo ideal sería analizar esta biomasa antes y después, o analizar la biomasa y luego los bioproductos para ver cómo cambió su contenido de materia orgánica. Pero, bueno, en la literatura encontramos distintos esfuerzos para el tratamiento de vinaza. Lo que nos propusimos fue obtener las muestras de residuos y darles un tratamiento. Y el tratamiento, de acuerdo con lo que ha sido reportado, viene de distintos métodos físicos, químicos, biológicos y termoquímicos. Y se han obtenido buenos resultados en cuanto a remoción, por ejemplo, de demanda química de oxígeno para utilizarlo como un agua tratada, o para la obtención de bioenergéticos, incluso con la carbonización, o lo que podríamos llamar co-carbonización, es decir, de 2 o más fuentes de biomasa distintas que facilitan o mejoran estas características de los biocombustibles. Y en la parte solar
digamos, en la parte de utilizar el recurso solar para el tratamiento, también se han encontrado distintos reportes para licuefacción, gasificación, incluso para pirólisis. Se han obtenido bioaceites y biocarbones con altos rendimientos, pero no necesariamente con la biomasa proveniente del mezcal o mucho menos la vinaza. La vinaza es un residuo difícil de tratar. Y pues lo que nosotros propusimos o la propuesta principal fue implementar un pretratamiento hidrotermal solar para ambos residuos en diferentes, pues en diferentes proporciones, ¿no? Porque la vinaza es muy ácida, es un poco viscosa, un poco más viscosa que el agua. Entonces, pues ir haciendo algunos análisis exploratorios nos ha ayudado a ver por dónde va el diseño experimental de este tratamiento. Y principalmente, pues ha constado de 3 fases. La primera que ya presenté, que es la biomasa, la caracterización de la biomasa. Por otra parte, toda esta implementación de los reactores solares y toda esta búsqueda y comparación con reactores convencionales, ¿no? Y finalmente, pues el diseño y la puesta en marcha de las pruebas experimentales con ambos tipos de biomasa, tanto con vinaza como con el bagazo. Y bueno, digamos que este es un poco el esquema que hemos seguido para el trabajo. Nosotros tenemos un residuo que proviene de la destilación del mezcal. De este residuo, que es sólido y líquido, en conjunto con el agua, podemos someterlo a un tratamiento de hidrotermal solar, calentado con un sistema que más adelante les platico, con un sistema con el que contamos en el Instituto de Energías Renovables. Y con este tratamiento podemos obtener un biocarbón y una fase acuosa. La idea de la fase acuosa es también determinar las propiedades, porque se ha reportado que esta parte líquida, que no tiene un valor energético alto, sí tiene propiedades interesantes para, por ejemplo, acondicionamiento de suelos o para ser añadida, como en esta parte se solubiliza algunos compuestos orgánicos, podemos encontrar propiedades interesantes, por ejemplo, para fermentación. Esto es un poco más a detalle cómo se ve el reactor, cómo se conforma, y tiene un sistema de rotación para que podamos homogeneizar temperaturas al interior del reactor, ya que la concentración mayormente nos impacta en la cara frontal del reactor, y en experimentos anteriores hemos visto que esto sí es un obstáculo para que toda la biomasa se pueda procesar dentro del reactor, o para que tengamos un rendimiento mayor en los experimentos. En esta parte, o en este sentido, hemos realizado diferentes pruebas para explorar esta interacción de bagazo con vinaza, la cinética de la reacción y el impacto en el producto final. Y el diseño experimental está basado en 3 factores principales, que es la temperatura, el tiempo y la proporción de biomasa, es decir, de vinaza, bagazo, agua, dentro del reactor. Finalmente, sí, ya casi para terminar, en esta parte hemos hecho diferentes análisis exploratorios de carbonización de biomasa. En este caso lo hicimos por 15 minutos, fue una serie de pruebas que hicimos por 15 minutos, con y sin rotación, a una irradiancia entre los 600 y 800 watts sobre metro cuadrado, diferentes rampas de temperatura, y lo que encontramos fue que el mayor rendimiento reportado fue para la proporción de vinaza-bagazo, seguido de agua-bagazo a 250 grados centígrados sin agitación,
y con agitación encontramos rendimientos menores. ¿A qué atribuimos estos resultados? En principio, a lo que les menciono, este sistema de agitación se acaba de implementar. Hay algunas posibles mejoras que estamos implementando para que la medición de, por ejemplo, los termopares o los sensores que están conectados no estén en movimiento, no se desconecten, ¿no? De repente tenemos algunas lecturas erróneas, pero esta combinación de diferentes tipos de biomasa dentro del reactor sí nos indica que podemos seguir por ese camino y obtener un biocarbón en tiempos de al menos 15 minutos para nuestros futuros experimentos, en los que va a haber diferentes rangos de temperatura y de tiempo. En la vinaza nosotros encontramos un contenido de sólidos que también influye porque no estamos hablando de agua, ¿no? De agua destilada, como la que se usa comúnmente, sino que la vinaza sí tiene por ahí una fracción de sólidos que no ha sido descompuesta ni degradada, lo que le añade a la biomasa digamos, un paso adicional, ¿no? Para descomponer estas moléculas que también pueden dar lugar a reacciones de recombinación. En estos experimentos los tiempos variaron en los 15 minutos, pero variaron en el tiempo o la rampa de calentamiento y de enfriamiento. Aquí se trató de utilizar convección forzada únicamente. Sin embargo, para igualar los tiempos que se tienen en un reactor convencional, donde una rampa de calentamiento o un tiempo de calentamiento es de 10 minutos, a nosotros nos puede llevar hasta 30 minutos, por ejemplo. Eso impide que, por ejemplo, podamos hacer 3 experimentos al día, cuando en un reactor convencional se pueden realizar sin problema varios experimentos en un solo día. Pero más adelante les voy a hablar de cómo estamos abordando estos retos. Lo que se quiere lograr en este tema de biorefinería o en este enfoque de biorefinería es que a partir de la biomasa cruda nosotros podamos mejorar las características energéticas del biocarbón. Estos son algunos carbones que se obtuvieron con el pretratamiento que se hizo. Estos carbones ya están siendo caracterizados, ya que sí tenemos un mayor rendimiento en algunos casos, pero queremos justo colocarlo en un diagrama de Van Crevelen para saber qué características son las adecuadas o las mejores en qué condiciones experimentales. Y finalmente, lo que se busca es que estos carbones tengan una mejora y se puedan aplicar principalmente en 2 aplicaciones potenciales que hemos visto muy factibles para este caso, que puede ser la digestión anaerobia, que es un tema que ya habíamos tratado anteriormente. Esta digestión anaerobia se realiza al igualmente con biomasa, pero con un proceso biológico. Y en este caso se han experimentado diferentes tipos de biomasa. Digamos que es mucho más versátil porque trabaja con biomasas con diferentes contenidos de proteínas, lípidos, carbohidratos, por lo que un carbón, si lo vemos como un carbón activado, o incluso la fase acuosa, que puede ser rica en azúcares, se puede añadir a un proceso de digestión, obviamente a nivel experimental, pero también a nivel experimental en el acondicionamiento de suelos, porque se ha reportado que diferentes carbones tienen características que aumentan, por ejemplo, la porosidad del suelo o disminuyen algunos contenidos de pH, por ejemplo, y lo que nos da un suelo mucho más balanceado en cuestión de nutrientes y mucho más rico para la obtención de vegetación, ¿no? Y bueno, en conclusión y como comentarios finales del trabajo que hemos hecho hasta ahora, hemos detectado y también en algunos casos está reportado que la temperatura y la composición de la biomasa son los parámetros más importantes en cuanto a la obtención de bioaceite a partir de la licuefacción.
En nuestro caso lo vimos para la biomasa proveniente de la madera, de residuos de la madera. Otro factor es que la severidad del tratamiento no está afectada por el tipo de enfriamiento, que era algo que a nosotros nos preocupaba, porque los enfriamientos hemos visto que en otros casos son muy rápidos, son en cuestión de minutos el reactor llega a una temperatura ambiente, y la severidad en este caso no hemos visto que se afecte. Si recuerdan en alguno de los experimentos que realizamos, estaba en 4.2 y 4.1, lo cual nos indica que el enfriamiento no es necesariamente un factor crucial para la obtención de biomasa. Sí pueden ocurrir reacciones de recombinación que se están estudiando mientras el reactor se está enfriando, pero lo que se reporta en mayor medida es que la rampa de calentamiento sí influye más que una rampa de enfriamiento. En cuestión de mejoras, lo que sí estamos trabajando es el control de temperatura, o tratando de mejorar, es el control de temperatura y la homogeneización del gradiente de temperatura dentro del reactor, porque esto nos va a ayudar a la sistematización del proceso, y una sistematización del proceso nos lleva a una aplicación potencialmente mayor. También, pues, los mayores valores de rendimiento del hidrocarbón fueron observados para biomasas ya conocidas como la biomasa proveniente de la madera, pero sí tenemos mucho potencial porque hay muchos residuos provenientes de otras industrias como la industria del mezcal. Entonces, pues seguimos trabajando en la caracterización de estos bioproductos y en la mejora de los bioaceites, por ejemplo, que eso es algo interesante en la licuefacción. Los aceites obtenidos son muy parecidos a un crudo, pero un crudo siempre se puede refinar y llegar a un combustible de excelente calidad, que es lo que buscamos con la licuefacción. Y en el caso de la carbonización, también queremos obtener carbones que sean pues energéticamente muy parecidos a los que se usan convencionalmente, para que podamos llegar a una aplicación mucho mayor y a un mayor alcance. Creo que hemos llegado al final y les agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien quisiera preguntarle algo? En lo que se animan, me voy a permitir hacer una pregunta. Ok, bueno, después de los que participen. El doctor Estrada levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias, Gabriela, por tu presentación. Me pareció muy interesante. Y Gracias. lo hiciste bastante bien. Fue más o Gracias, menos Oscar. claro el proceso, aunque yo conozco poco de lo que tú estás haciendo, pero me parece muy interesante esto de poder obtener petróleo a partir de biomasa, ¿no? Pero me surgió la duda del reactor mismo. Si Sí. nos pudieras presentar un diagrama de tu reactor, dónde pones la biomasa, dónde se espera tener el calentamiento en el reactor, cómo metes o cómo mides la temperatura, o sea, cómo instrumentaste el reactor, dónde están las salidas y las entradas. Entiendo que está todo ahí. Después tienes un mecanismo para agitar el interior, entiendo yo que para mejorar las reacciones químicas, hacerlas más homogéneas. En fin, me gustaría ver si tienes eso. Sí, bueno, digamos que es un poquito más general del proceso, y sí, no entré en mucho detalle, no creo que sí era necesario, pero nosotros tenemos este reactor que es de acero inoxidable. Este reactor fue diseñado para licuefacción, para soportar altas temperaturas y altas presiones sobre todo. Entonces, aunque es un reactor de 100 mililitros, es bastante pesado, a veces se requiere hasta de 2 personas para poner en marcha el experimento. Y
Este reactor pues es colocado en el foco de la parábola del concentrador. O sea, es un cilindro Sí, de acero inoxidable, sí. ¿ok? Y la capacidad del cilindro es de, ¿cuánto decía? ¿100 mililitros? Sí, 104 mililitros. 104. El espesor de la pared del cilindro, ¿te acuerdas cuál era? Creo que son 4 centímetros. 4 centímetros, wow. Sí. Y la base, el diámetro de la base y la altura del cilindro. Me parece que el diámetro es de 14 centímetros y la altura es de casi 20 centímetros. Wow, sí. Lo Sí. hicieron bastante grueso para poder resistir las altas presiones, obviamente, ¿no? Y Y después bueno, tiene, tiene un sello, el reactor tiene un sello que es realmente el que hace la hermeticidad del reactor. También tiene una serie de tornillos de alta presión para mayor seguridad y está equipado con sensores de temperatura y de presión nada más. ok. Eso se envía a un adquisidor de datos y se tiene un programa para el... El termopar que tienes dentro del reactor, supongo que está tocando el lecho del reactor, ¿no? ¿O dónde lo pones? ¿En la base, en medio, arriba? Está en medio, está justo en medio, digamos, la medición es justo en medio del reactor, no toca el acero del reactor. Ok, y tú cuando haces el experimento llenas este reactor con el material orgánico, con, No se llena, como una olla de presión. No hay que sí, llegar al límite, tenemos que dejar un espacio mínimo del 20% libre para seguridad. ok, Pero ahí la biomasa se tritura, se añade con el agua, se cierra el reactor, se coloca, se posiciona el helióstato y una vez que empieza el experimento, monitoreamos la rampa de calentamiento hasta llegar a la temperatura que deseamos alcanzar. mm, Y con el atenuador, pues tratamos de controlar la temperatura durante el tiempo que dure nuestro experimento. ya, que son más o menos 200 grados, ¿no? Sí, a licuefacción se ha hecho creo que hasta 400 grados centígrados sin problema. Ya, o sea, es un reactor en batch, en lote. Sí, ¿Tú sabes si hay de este tipo de reactores en continuo? sí, justo hace poco tuve la fortuna de, en la Universidad de Jaén, ver un reactor continuo. Ellos lo hacen para el tallo del girasol. Ellos tratan mucho ese tipo de residuos y también todos los residuos que vienen de la oliva, Mm, de los olivos. Y tienen reactores continuos que son hasta creo que eran de 4 litros o 10 litros. ya. Ujú. Bueno, como tú bien sabes, nosotros también estamos trabajando con biomasa, pero nuestro propósito es producir biocarbón y producir gas de síntesis. Ujú. Hemos hecho también trabajo similar al tuyo, es justamente el trabajo de Arturo Aspiazo, en un reactor muy similar al tuyo. Pero valdría la pena que conocieras el trabajo de Arturo, porque Sí, sí, justamente a sí. partir de cómo se da el calentamiento y las temperaturas que se van alcanzando dentro del reactor, y después cómo volvemos a hacer el calentamiento, pero ya sin Ujú, con el puro, residuo. En tu caso, no ujú. sé cómo se haría, porque lo que tú tienes es líquido, ¿no? Sí, sí, El caso está en que en el caso de que fuera sólido, puedes tú, con un comparativo, determinar qué tipo de reacciones están ocurriendo, solo midiendo temperaturas. Aquí no veo cómo se podría hacer eso, porque lo que obtienes al final es, aceite, y entiendo que también es biochar, ¿no? ¿Es sí. mezclado todo? ¿Cómo es tu producto? Sí, al final del proceso se obtiene un lodo, una especie de, creo que por ahí en alguna imagen está el lodo. Ah, aquí está. Es algo así.
y Ya. luego se separa, ¿no? Con solventes, digamos, el aceite y con filtración para la fase sólida. Y se separan y se caracterizan por separado, ¿no? El líquido y el sólido. Ya una centrífuga podría darte la separación también, creo. Sí, sí. Porque si son sólidos en suspensión, con una centrífuga los puedes quitar. Ujú. Está interesante. Me surgen más dudas, pero espero que otros puedan preguntarte. Muchas gracias, Gaby. Sí, doctor, gracias. Bien, en la fila sigue Magdalena y luego Camilo. No te estamos escuchando, Magdalena. Ahora, Sí, ya. ok, buenas tardes. Magdalena Morales, consultor independiente. Una pregunta en concreto respecto al proceso que tú llevas a cabo en un momento dado, también de lo que se obtiene, podría ser ocupado, como comentó el doctor Estrada, que él obtiene gas de síntesis o biocarbón, en poder determinar el poder calorífico de lo que se está obteniendo, porque o sea, el poder calorífico de la biomasa es justamente uno de los parámetros principales para determinar el potencial energético. Y justo también va muy de la mano del contenido de humedad de la biomasa. Entonces, no sé si tienes identificado eso, lo van a hacer más adelante, o no alcanzo a ver esa parte en tu trabajo. Sí, las primeras pruebas que se hicieron ya se mandaron al análisis de TGA, que es el que nos indica eh, esta parte. Y al medir el poder calorífico de esas muestras, podemos tener unos primeros resultados, pero no son todavía los de los carbones que queremos obtener. Digamos que son las primeras pruebas y sí se va a hacer el análisis, pero una vez que, digamos, la segunda tanda de pruebas se haga, ahí sí ya queremos hacer un análisis más detallado para poder tener esta comparación de qué características tienen los carbones que estamos utilizando, pero sí es fundamental saber el poder calorífico. Ok, sí, era mi duda si llegaban a esa parte, porque justo eso le daría el valor al producto que están obteniendo. Sí, claro. Gracias. Gracias por las preguntas. El siguiente es el doctor Arancibia. Adelante, doctor. Sí, aquí un par de comentarios, más bien. El primero, hay trabajos anteriores que se hicieron con un reactor similar para donde el objetivo era propiamente el biocrudo. Sí se hizo la evaluación del high heating value, según recuerdo, o sea, que sería como el poder calorífico bruto, ¿no? Algo así. Entonces sí hay alguna referencia y sí se puede, bueno, obviamente sí se puede mejorar bastante con respecto a la biomasa. Entonces sí, comentando respecto a la pregunta anterior, sí hay resultados interesantes. Otro punto que me parece interesante es el de los reactores en continuo. Según yo, hasta donde he podido ver, creo que sí es posible tener sistemas en continuo, pero ya, digamos, a partir de los 250 grados Celsius se vuelve un poco complicado, porque como que a nivel industrial, como que los sistemas de bombeo y otras componentes como que van bien y ya después de ahí las presiones empiezan a ser muy altas y puede ser más complicado, me da la impresión. Entonces habría que ver exactamente esos sistemas en continuo que has visto, como para qué rangos son. A lo mejor estoy equivocado con esa impresión que tengo. Que es un poco lo que pasa en la generación directa de vapor solar, ¿no? Normalmente solo se llega hasta 250 Celsius,
porque luego ya los problemas de presión se vuelven severos, ¿no? Entonces, y otra cosa que quería comentar, pues, es que el reactor que estás usando sí es bastante masivo, pero también porque se diseñó como para poder llegar a un rango, pues, que, si no me acuerdo mal, 400 grados o más, y como sube mucho la presión, entonces si se hiciera un reactor más específico para tu proceso, podría tener paredes más delgadas. O sea, pensando en llegar nada más hasta 300 grados, podría ser tener menos inercia, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podría valer la pena, tal vez, hacer otro reactor antes de, no sé, habría que pensarlo, ¿no? Entonces, eso. Y entonces, mi pregunta va, ya la pregunta pasando más allá. Entonces, tu idea es que teniendo estas combinaciones de proporciones de vinaza con sólidos, tú podrías tener, digamos, eh, un producto que tuviera muy buena calidad para pasarlo a otro proceso biológico, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Y bueno, respecto al primer comentario, justo el reactor continuo, que de hecho son dos, ahorita ya me acordé que se tiene el de la Autónoma de Coahuila con el doctor Héctor, que estamos trabajando, y el de allá de Jaén, que son los que yo he visto. Y sí, ambos se utilizan para temperaturas, yo creo que lo máximo 180 grados. Entonces, y además, pues no tienen el calentamiento solar, ¿no? Que también es, digamos que se tiene más dominado ese proceso convencional y para hacerlo continuo, pues tiene más facilidad, sí, eso es verdad. Y la idea es que, estamos haciendo el diseño experimental para que justo al final podamos tener un carbón o un biocarbón o un hidrocarbón que tenga esas características que podamos introducir en una de esas dos aplicaciones potenciales. Justo con una compañera, en otro proyecto estamos haciendo una prueba de biodigestión de forma experimental. Entonces, pues ya lo estamos poniendo en marcha y la idea es que una vez que ella termine su experimento de biodigestión con otro tipo de biomasa, hagamos estas pruebas, ¿no? De añadir la fase acuosa o parte del carbón, que también está interesante esa fase acuosa en sus características. Y pues eso al final, digamos que le da ese toque o ese enfoque que tiene la biorefinería, ¿no? Que es llevar hasta la última consecuencia la biomasa y tratar de reducir lo más posible el residuo, ¿no? Si se tiene un residuo, otra vez tratarlo y otra vez tratarlo hasta que se pueda. Hasta convertirlo en algo útil, digamos, ¿no? Ajá, y bueno, añadiendo la parte de la calefacción, del calentamiento solar, pues le da también esta diferencia, ¿no? De lo que tendría un reactor convencional funcionando con energía eléctrica, pues ahí también disminuimos ese impacto ambiental. Sí, yo ahí sugeriría que a lo mejor antes de lanzarse a una campaña más larga de experimentos, se viera la conveniencia de tener un reactor un poco menos masivo, si se puede mandar a fabricar otro, aunque sea como de un diseño similar, pero, o sea, ver si las condiciones que realmente tú piensas trabajar permitirían bajarle el espesor de pared. Creo que sería interesante porque puede ahorrar trabajo y puede tiempo, ¿no? Sí, el reactor fue el que se diseñó para licuefacción y por eso las características. Pero, por ejemplo, con el doctor Héctor, él tiene varios reactores de diferentes escalas, de diferentes tamaños. Y la idea también es esa, trabajar con él la parte experimental, porque si no se utiliza el reactor que tenemos de licuefacción, también hay facilidad para utilizar los reactores que él tiene en carbonización, porque no son a temperaturas muy altas. Ok. Uh-huh. Bueno, gracias, buena presentación. Gracias, doctor.
Bien, el siguiente en la fila es Arturo y después el doctor Estrada. ¿Qué tal, Gabriela? No, pues nada más felicitarte, todo muy bonito, muy padre tu experimento. Y solo una pregunta me llamó la atención en la relación hidrógeno-carbono, que sí cambió mucho con las rampas de calentamiento. Es que yo me imagino que, bueno, realmente yo te iba a preguntar si afectaba la cantidad de humedad con lo que metías tu muestra, porque no lo tengo muy claro, pero hasta donde imagino se intercambian los hidrógenos del agua con los oxígenos de la biomasa y bueno, más o menos esa es mi idea, ¿no? Pero ¿qué fue lo que aumentó por la relación de hidrógeno, de carbono-hidrógeno, del sólido o del líquido? A ver, creo que por ahí tengo la... ¿Te refieres a esta diapositiva? No, a los resultados. Es que, bueno, nosotros no lo hemos obtenido. De mis experimentos no se ha obtenido la relación de carbono-hidrógeno, pero sí el rendimiento. Ok. Ajá, pero sí, justo eso es lo que pasa en la reacción. Y el contenido de humedad se debe medir de la biomasa, y ya que tú conozcas el contenido de la biomasa, añadir el agua que sea una relación de 8:1 o de 10:1 es lo que se reporta que se utiliza para estos experimentos. Ok. No, Ajá. muy bien. Bueno, pues no, muchas felicidades, Gabriela, y luego a ver si platicamos más. Que estés muy bien. Sí. Gracias. Gracias, Arturo. El siguiente es el doctor Estrada. Sí, lo que pasa es que con lo que han comentado me surgieron obviamente más dudas. Nada más para entender yo bien lo que nos platicaste, Gabriela. En tu reactor, lo que estás haciendo es calentar el reactor con el contenido de biomasa en una atmósfera inerte, donde has tenido control de meterle cierta cantidad a la biomasa de agua y a las temperaturas que alcanzas, con las presiones que se alcanzan, esta biomasa, que no son más que cadenas de hidrocarburos, se van a ir rompiendo, modificando, estructurando hasta que te queda básicamente aceite. Es el bioaceite, ¿no? Tú no dejas botar, no sacas los volátiles que se van generando durante la reacción, porque a 200 grados obviamente el agua se hierve y se puede salir, pero justamente como lo tienes presurizado, pues va a influir en las reacciones químicas que ocurran ahí adentro, ¿no? Entonces es totalmente cerrada, es una olla express lo que tienes ahí. Sí, básicamente. Ok. Nuestro caso es distinto porque nosotros sí dejamos salir, y no solamente dejamos salir los volátiles, sino metemos un gas de arrastre para forzar a que salgan los gases, ¿no? Y nuestro propósito, obviamente, si tú sigues calentando esto, sigues levantando la temperatura, toda esta materia orgánica se te va a reducir a carbono y a monóxido de carbono o dióxido de carbono. Sí, esos son los compuestos básicos, ¿no? Y los otros compuestos que tiene la biomasa se te van a ir en los volátiles, que después se condensan. Esto es lo que ha venido haciendo bastante bien Arturo, ¿no? Bueno, y es lo que normalmente se hace cuando uno busca gas de síntesis, porque es uno de los productos que buscamos. Pero muy bien, gracias, Gabriela, era aclarar esa duda que tenía. Sí, gracias, doctor. Bien, muchas gracias por el tiempo. Vamos a cerrar aquí la parte de preguntas y respuestas.
Y con esto finalizaríamos el seminario, agradeciendo mucho la participación y el tiempo de Gabriela y también el tiempo de quienes nos acompañaron. Voy a dejar de grabar. ¿Vas a tomar la foto? Y voy a tomar la foto.